Y, nuevamente con ustedes. Vamos a iniciar nuestra plática del día de hoy, que es redacción de solicitudes de patente. El tema de redacción de solicitudes de patente a veces es un poquito álgido para quienes estamos en la materia. Requiere de bastante experiencia, pero sobre todo también de comunicación con el inventor o el investigador. La idea de esta plática es darles una idea de cómo nos acercamos nosotros al investigador, qué puntos debemos de cuidar dentro de una redacción y cómo poder lograr nosotros una mejor redacción y comunicación. Nosotros somos un intérprete, si nos dedicamos a la parte de redacción, somos un intérprete entre el investigador o el inventor y la oficina de patentes, es decir, la información que ellos nos proporcionan, nosotros la debemos escribir de tal manera que sea clara para la persona que va a revisar el documento. Y de ahí la ventaja de haber participado en ambos lados del escritorio y poder darles a ustedes algunos consejos, algunos tips de lo que ocurre cuando nosotros presentamos una solicitud de patente. Los temas que vamos a presentar hoy básicamente son documentos de referencia, que son muy importantes, sobre todo porque acaba de, o va a empezar la nueva ley federal de protección a la propiedad intelectual, propiedad industrial, perdón, que inicia en noviembre. Vamos a hablar un poquito de qué es el documento técnico de patente, algunos problemas en la redacción de patentes. Voy a mostrar un diálogo que a lo mejor les pueda parecer familiar, pero lo que pretendo con este diálogo es un diálogo simulado entre el inventor y quien redacta la patente, a qué nos podemos enfrentar y cómo poder extraer la mayor información del inventor. Y finalmente, algunos ejemplos. Voy a presentar un ejemplo completo. Es algo pequeño, es un ejemplo didáctico que tiene que ver con alguna situación que en algún momento nos encontramos durante la presentación. Los documentos de referencia más importantes es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que es la nueva ley. La pueden encontrar en las ligas que estoy presentando. La Ley de la Propiedad Industrial, y aunque ya no se ocupa esto, o se va a ocupar esta ley, es importante porque el reglamento aún está vigente. El reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, por supuesto, hace referencia a la Ley de la Propiedad Industrial y nosotros vamos a tener que buscar cuál sería el equivalente en la nueva legislación para lo que es el reglamento, en tanto no se publique un nuevo reglamento. El reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial es el tercer documento, y hay un cuarto documento que es importante para nosotros, que son las reglas para la presentación de solicitudes ante el INPI. Ahí en estas reglas ustedes van a poder localizar toda la información que se requiere en cuanto a formalidades para una solicitud de patente. Bien. Básicamente repasamos rápido lo que era el artículo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial, ahora es el artículo 46 en la nueva ley, donde nos define que la invención es toda creación humana para transformar materia y energía. Y lo que nos decía el artículo 16, ahora lo vamos a encontrar en el artículo 48, donde nos dice que van a ser patentables las invenciones en todos los campos que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, que son nuestros tres conceptos más importantes para evaluar una patente. Lo que era el artículo 17, que nos hablaba del estado de la técnica, ahora es el artículo 51, en donde nos dice que para evaluar qué es nuevo y resultado de un estado, de una actividad inventiva, se va a considerar el estado de la técnica. Y el artículo 54 de la nueva ley, que anteriormente era el 21, nos dice que el derecho de la patente va a estar conferido por las reivindicaciones aprobadas. Y esto es muy importante porque lo que se nos va a otorgar es exactamente lo que está en las reivindicaciones. La descripción, los dibujos, los depósitos de material biológico solamente nos sirven de apoyo para determinar el alcance de nuestras reivindicaciones. Entonces, las reivindicaciones es la parte más importante de la redacción de la solicitud de patente.
Ahí debemos de colocar la información que consideramos es nuestra propiedad y debemos de tratar de hacerlo de la manera más completa posible. Si nosotros nos excedemos en la redacción de las reivindicaciones y pedimos algo que excede el alcance de nuestra invención, el Instituto se va a encargar, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se va a encargar de decirnos que estamos excediendo el alcance. Se va a encargar de reportar este alcance a lo que considere justo. Pero si por el contrario nosotros omitimos información dentro de las reivindicaciones, el instituto no nos puede decir que hemos omitido algo o que agreguemos algo más. Y no puede ser juez y parte, solamente en caso de que nosotros excedamos este alcance, nos va a notificar a través de un requisito, pero en caso de que nosotros hagamos una omisión, el instituto no nos va a poder decir que algo nos faltó. Y de ahí la importancia en la parte de las reivindicaciones. La nueva ley en el artículo 94 nos da la información que debe de contener. Se agrega en la parte de la descripción el nombre, nacionalidad, domicilio y correo de los solicitantes y de igual manera el nombre, domicilio del inventor. El segundo punto es el título de la invención. Esto es algo que ya estaba, que se agrega. El artículo 94 nos dice que la solicitud debe contener descripción, una o más reivindicaciones y un resumen. Esto anteriormente estaba en el artículo 47 de la Ley de la Propiedad Industrial. Estos tres campos son obligatorios, al igual que el título. Y también el artículo 94 nos dice que debe de contener uno o más dibujos, constancia de depósito de material biológico, el listado de secuencia de nucleótidos y otros que prevenga la ley. De tal manera que estos cuatro conceptos no son obligatorios, solamente se presentan en caso de que sean necesarios. Ahora vamos con el reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. El artículo 27 nos habla de que las reivindicaciones no deben contener dibujos, nos habla de cómo se deben de presentar las ecuaciones y las fórmulas químicas, y aquí es muy importante, porque este pedacito lo ligo con la plática anterior, porque nos dice que la descripción sí puede contener instrucciones de programas de cómputo. No es muy común, pero sí está permitido. Si pueden evitarlo, el consejo es evítenlo. Si no lo pueden evitar, es válido. Aquí la cuestión o la sugerencia de decir evitarlo es porque cuando los examinadores ven código, de manera automática mandan la solicitud a derechos de autor. Bien, la descripción y el resumen pueden contener cuadros. Las reivindicaciones no deben de contener cuadros, deben de hacer referencia a las figuras solamente indicando el componente entre paréntesis. Y esto es lo que nos dice básicamente el reglamento. También nos dice otras reglas, que es la denominación o el título, el campo técnico al que se refiere la invención, los antecedentes conocidos por el solicitante y la invención tal y como se reivindica. ¿Qué significa esto? Lo que está en las reivindicaciones forzosamente debe de estar en la descripción. Es decir, no podemos reivindicar algo que no hayamos descrito. Y este es uno de los problemas que a veces ocurre cuando examinan una patente. Ponemos información en las reivindicaciones, pero que omitimos colocarla dentro de nuestra descripción. También debe de enumerar las distintas fulguras, indicar el mejor método conocido para poder realizar la invención o cómo se debe utilizar la invención. Esto básicamente lo que nosotros hacemos es utilizar ejemplos de cómo conseguimos un resultado o cómo utilizamos este resultado para poder darle soporte al concepto de aplicación industrial. Si nosotros no pudiéramos soportar este uso, entonces nuestra invención carecería de aplicación industrial. En la mayoría de los casos, la aplicación industrial es evidente. Bien. Vamos a hablar ahorita un poquito de lo que es el documento técnico de patente. ¿Sí? El documento técnico de patente, como habíamos mencionado, la patente es un título de propiedad. Y como lo he reiterado a través de las otras dos pláticas, una patente no protege. Vamos a quitarnos un poquito el concepto de que las patentes protegen. La patente es un título de propiedad. Pensar que una patente protege, y regreso a un ejemplo que había mencionado antes,
Es imaginarnos que yo compro un auto, me dan mi factura, y yo con esta factura voy a la oficina de registro y obtengo mi tarjeta de circulación. Entonces, como ya está registrado y yo tengo la factura que me identifica como el propietario, yo podría pensar que entonces mi auto ya va a estar protegido. Entonces, a lo mejor se los pego en la ventana para que todo el mundo sepa que es mi auto y que está registrado. La realidad no es así. Lo que me dan es un título de propiedad y un registro a una autoridad para que en caso de que alguien se lleve mi vehículo, yo pueda reclamar la propiedad y lo puedan recuperar. Al igual que otras propiedades, el derecho de explotación se puede transferir y faculta al titular para ejercer acciones legales, que es lo que comentaba. Pero, a diferencia de las propiedades que conocemos, esta tiene una vigencia. Y en México y en la mayoría de los países es de 20 años a partir de que se solicita la patente. Vamos a ver una comparación y la importancia de la redacción de una solicitud. Y voy a comparar lo que sería una propiedad tangible contra una propiedad intangible. Vamos a pensar que yo tengo una propiedad, mi propiedad se llama, es una finca y se llama Los Inventores. Esta propiedad tiene una localización, entidad, municipio, colonia. Y cuando yo tengo mi título de propiedad, me va a decir cuáles son mis colindancias. Al norte con la secundaria, al sur con el río, al poniente con la iglesia, etc. También la propiedad me va a decir qué tipo de terreno tengo. Es un terreno agrícola, tiene un pantano, cruza el río en uno de sus límites, tiene una pequeña plantación frutal. Esa es la descripción de mi propiedad. La representación gráfica, el documento que avala esta propiedad va a ser mi escritura. La representación gráfica de esta propiedad es el plano, por supuesto, y la institución de registro va a ser el registro público de la propiedad. Esto es lo que ocurre con una propiedad tangible. De manera paralela, en una propiedad intangible, tenemos el nombre de la propiedad, es nuestro título de patente. La parte que nos da las colindancias es el campo técnico de la invención, donde nos dice dónde está ubicada nuestra propiedad. Los límites de la propiedad son nuestros antecedentes en el estado de la técnica, es decir, aquello que no nos pertenece y que de alguna manera limita el alcance de nuestra propiedad. La descripción de la propiedad son las características técnicas de la solución, es decir, cuál es la solución que yo encontré y cuáles son sus características. Finalmente, el documento que avala la propiedad es el título de patente y la institución de registro es el INE. Entonces, si nos damos cuenta, estamos hablando de que hay una enorme similitud entre una propiedad tangible y una propiedad intangible. Y de ahí la importancia de la descripción, porque es la que limita nuestra propiedad, describe la propiedad y nos permite tener un reclamo en caso de que alguien invada esta propiedad. Los problemas de origen que normalmente existen en la redacción de patentes, que en mis tiempos de examinador me encontraba, son los siguientes. El primero es que el título no es connotativo, es decir, el título no define la invención o no está relacionado con la invención, o habla de, o utiliza palabras superfluas que no nos dan información de la invención. Otro problema, y creo que yo considero uno de los más importantes y más graves, es que no definen el problema que soluciona la invención. Y el error común es que confunden problema con solución, o definen el problema de una manera subjetiva. Otro problema en la redacción es que la descripción no es suficientemente clara. Es decir, ocurre mucho con investigadores en donde están acostumbrados a utilizar diferentes palabras para referirse a un mismo objeto, que es parte de la redacción de un paper, pero en patentes la regla es que si yo le di un nombre a un objeto o a un componente, debo mantener el mismo nombre durante toda la descripción. Entonces, son algunos errores dentro de la descripción. Falta de información relevante. A veces los inventores, por mantener la secrecía de su invento, por esa inquietud o ese celo de que su invención no sea copiada por alguien más, guardan o esconden información.
Pero si yo guardo o escondo información en el momento en que estudie la solicitud, si el examinador detecta que con la información que yo presento no es suficiente para reproducir el invento, entonces me estaría negando esta solicitud de patente. O vamos a pensar que la información que yo escondí no la detectó el examinador y obtengo un título de patente. Y que unos años después, algún otro inventor por sus propios medios encuentra ese pedacito de información que yo oculté y lo coloca en una patente. Podría inclusive anular mi patente al decir que esa patente, con la información que presentó, es insuficiente para poder reproducirla. Y de ahí la importancia de saber cómo poner esa información que es sensible, que se encuentre en el documento de patente, pero que en algunas ocasiones lo que tratan de hacer es que no sea tan evidente. Finalmente, las reivindicaciones. Las reivindicaciones es una parte de la invención que además de contener todo el peso de la innovación o de la novedad, debe de estar escrita de una manera clara y tiene un conjunto de reglas para presentar las reivindicaciones. Es decir, no nada más así como se me ocurrió, sino que debemos de seguir reglas para lo que es una reivindicación independiente y para lo que es una reivindicación dependiente. Vamos a ver algunos ejemplos. El título de la invención es el nombre que se le da a la propiedad. Lo que sugerimos es que sea breve. En algunos países está limitado a no más de 200 caracteres. Y básicamente lo que debemos de colocar en el título es ¿qué es nuestro invento? ¿Es un aparato? ¿Es un proceso? ¿Es un sistema? ¿Y para qué sirve? Mide, controla, transforma, comunica, etc. Vamos a ver algunos títulos incorrectos. Aparato para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. Y lo que me están presentando es un canal para producir energía eléctrica a partir de una corriente de agua. Y el título correcto sería aparato y método para generar energía a partir de una corriente de flujo. Yo puedo decir una corriente de flujo, puedo decir una corriente de agua. Aquí yo puedo ampliar o acotar el nombre. No tiene una mayor importancia en este punto, pero sí debo decir qué es lo que, para qué es y para qué sirve. Entonces, es un aparato para generar energía a partir de una corriente de flujo. Vamos a ver otro, tubo para ventilador, y lo que me están hablando es un tubo traqueoesofágico. Entonces, un tubo para ventilador, a lo mejor nosotros de común se va a imaginar un ventilador de techo o un ventilador de piso, pero no se estaría imaginando que este es un accesorio con uso en la medicina. Entonces, cuando yo digo es un tubo traqueoesofágico y ventilador para resucitación cardiopulmonar neumática, ya estamos pensando en algo completamente distinto a un ventilador de casa. Vamos a ver también otro por ahí que me encontré cuando me tocó examinar una patente, y decía hilo con alma fuerte, y yo decía, hilo con alma. Ya después encontré que el título por ahí en otra patente aparecía como hilo súper resistente, en otro documento, y que le habían pedido que cambiara el título. Finalmente, el título correcto era hilo compuesto con núcleo unifilar resistente. Es decir, este núcleo unifilar resistente, en términos textiles, también se conoce como alma. En ese momento yo tuve que investigar para saber a qué se estaba refiriendo el inventor. Y también es importante esto que acabo de mencionar. Cada área tecnológica tiene su propio lenguaje y lo que para nosotros puede tener un significado, en un área tecnológica puede tener un significado, si no diferente, tal vez, o si no equivalente, sí puede ser diferente. Entonces es muy importante que cuando redactemos una solicitud, estemos familiarizados con el lenguaje técnico del área técnica correspondiente. Otro punto muy importante, en donde la mayoría de las solicitudes, sobre todo de inventores nacionales, fallan, es cuando hablamos de los antecedentes. Los antecedentes deben de hacernos referencia a aquellos documentos de patente o documentos del estado de la técnica que se asemejan más a nuestro invento, que están desarrollados o diseñados para resolver el mismo problema técnico que hemos definido. Los antecedentes también nos permiten comparar nuestra invención con el estado de la técnica y distinguirlo.
También nos ayudan para orientar al examinador sobre el problema y la solución que deseamos apropiar. A veces como examinador es un poco difícil tratar de averiguar qué es lo que quiere el inventor, sobre todo si no está bien definido el título y los antecedentes no están bien definidos. Finalmente, el punto importante es que nos ayudan a limitar el alcance de la propiedad. Lo que había platicado hace unos momentos, los antecedentes del estado de la técnica serían el equivalente a las colindancias de nuestra propiedad. Los antecedentes por sí mismos son el resultado de una exhaustiva y minuciosa revisión. Es decir, tengo que revisar todos aquellos documentos cercanos a la solución que yo propongo, tengo que compararlos y tengo que establecer sus diferencias. Es un trabajo que puede llevar de algunas horas a algunas semanas inclusive. Una vez que yo hice todo este análisis exhaustivo, yo voy a seleccionar aquellos que considero que están más cercanos a mi invención, que resuelven el mismo problema técnico y que pueden tener elementos o características semejantes. Y estos son los que yo voy a colocar y a discutir dentro de mi solicitud de patente. Los antecedentes también pueden ser un problema. En algunos casos, vamos a pensar en el ejemplo, la invención es un sistema de comunicación óptica con LED infrarrojo, y algo que aparece en algunas solicitudes es, la invención no tiene precedentes. O lo que yo desarrollé es único y no hay algo semejante en todo el mundo. Y así han presentado solicitudes de patente. O en algunos casos, y sobre todo cuando vienen del área académica, nos hablan, por ejemplo, de qué es un LED, para qué nos sirve, quién lo descubrió. Los antecedentes no son una clase de historia. Es el documento o los documentos del estado de la técnica más cercanos a nuestra invención. El siguiente punto es la descripción, y ahí me voy a enfocar en la parte de la claridad. La descripción debe seguir un orden lógico. Llegan los investigadores y los inventores y me platican todo lo que han desarrollado, y lo platican con una elocuencia y una secuencia que es muy buena, en la mayoría de los casos. Y cuando les digo escribe, su respuesta es escribo, o por dónde empiezo. Y aquí es muy importante decir que la redacción debe de llevar un orden lógico. En el caso de un proceso vamos a hablar de que tenemos la entrada, que van a ser nuestras materias primas, y ahí yo debo de definir cuáles son las características de esta materia prima que es mi entrada. La composición, el estado de agregación, las características, la forma, la estructura, etc. Después voy a hablar del tratamiento o del proceso. ¿Cuáles son las etapas de tratamiento? ¿De qué forma están secuenciadas estas etapas? ¿Cómo voy a transformar la materia? Y muy específicamente, ¿cuáles son mis elementos de control en un proceso? ¿Qué es lo que mido o cuál es la referencia que me permite que un producto pase de una etapa de proceso a la siguiente etapa? Y finalmente es la salida. ¿Qué es lo que obtengo a través de este proceso? ¿Cuáles son sus especificaciones? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las ventajas de este producto que yo obtengo en un proceso? Entonces, de esta manera, yo tengo un orden lógico. Cuando hablamos de aparatos, a veces nos es un poquito más complicado. Debemos de pensar que aun cuando la ley nos habla de productos, procesos y aparatos, un aparato es un producto. Y por lo tanto, cuando definimos un producto, primero debo decir qué es. Una máquina de afeitar, como el ejemplo que tengo, la figura que tengo del lado derecho. ¿Para qué me sirve la máquina de afeitar? Obviamente para rasurarme, para eliminar el vello que crece sobre la piel. Y vamos a ver cuáles son los componentes que lleva. Yo en la práctica acostumbro a hacer una lista de cada uno de los componentes y voy asignando un número, de tal manera que digo, lleva un mango, y el mango cuenta con 2 brazos para sujetar una cabeza, lleva una cabeza con navajas, y esta cabeza con navajas está sujetada y lleva 2 amortiguadores, y lleva un recuadro de protección, y finalmente una serie de cojinetes que contienen elementos lubricantes. ¿Cuál es la ventaja técnica? Que estos amortiguadores permiten que yo acerque las navajas a la piel del usuario, pero tanto el marco
como los elementos por los cojinetes que tengo aquí evitan el contacto directo con la piel. Es decir, el usuario no se va a cortar y va a tener una sensación más suave en el momento en que se rasura. Entonces es muy importante el seguir el orden. Yo empiezo por el mango, por los brazos, por la cabeza, por los amortiguadores, por el marco de protección y termino con los cojinetes y los acondicionadores. Yo esto lo pongo normalmente en una lista. Esa lista voy asignando números y una vez que ya tengo esta lista ya procedo a hacer mi descripción, de tal manera que yo ya conozco todos los elementos que componen el invento y yo ya puedo describirlos en una secuencia lógica y en un orden. ¿Por qué es importante esta descripción? Las patentes se estudian bajo un método que se conoce enfoque problema-solución. ¿Cuál es el problema que la invención resuelve? Y cuál es la solución que aporta. Entonces, si el problema no está definido, va a ser difícil para el examinador determinar cuál es el estado de la técnica y entonces va a encontrar demasiados documentos para afectar nuestra solicitud. Si nosotros acotamos de manera clara el problema que la invención resuelve, también le ayudamos al examinador de patentes en cuanto a su búsqueda y en cuanto a la selección de documentos que debe utilizar para estudiar nuestra solicitud. Vamos a ver también que dentro de la definición del problema nos encontramos que tenemos dos definiciones diferentes, un problema objetivo y un problema subjetivo. Y a veces el inventor se guía por el problema subjetivo y hace a un lado el problema objetivo. Voy a poner un ejemplo. Es un equipo personal de escape de emergencia en edificios altos. Este equipo, en este ejemplo, es algo que tiene un arnés y un cable. Se engancha uno a un punto fuerte de la estructura del edificio y en caso de emergencia podría saltar por una ventana, independientemente de la altura que tenga el edificio, y llegar al suelo con una velocidad mínima, como si brincaran de la banqueta. Y aquí yo les pregunto cuál es el problema. Y no sé si puedan por ahí mandar por mensaje las primeras tres opciones. ¿Cuál sería el problema que resuelve la invención? Espero unos segundos para ver si alguien tiene una opinión que nos quiera compartir. Me dicen, el problema es evacuar el edificio. Es un tanto subjetivo. Una salida de emergencia sería una solución, no sería un problema. Vamos a ver si nos llega una tercera opinión. Evitar que las personas mueran al tratar de salvar su vida. Este también sería un problema subjetivo. Y alguien me pone ahí el frenado. Ese está un poquito más cerca, pero sigue siendo solución. Vamos a ver cuál es el problema que podemos encontrar. Y vamos a irnos a un problema de carácter técnico. Y esto es lo importante. El problema debe estar definido en términos técnicos y nuestro problema va a ser el siguiente. Escapar de un piso elevado son respuestas comunes. Frenar la caída, que es una de las respuestas que nos proporcionaron. Suministrar un cable de seguridad de longitud adecuada con un arnés. Pero el problema técnico que presenta el inventor es controlar la velocidad de descenso. No es el problema tampoco, ese sigue siendo la solución. Todas las respuestas corresponden a la solución. Otro problema subjetivo, que el usuario pueda salvar su vida. Entonces, nuestro problema real, y lo voy a presentar aquí en términos técnicos, es que todo cuerpo que se encuentra a una altura sobre el nivel del suelo adquiere una energía potencial. Vamos a regresarnos un poquito a las clases de física. Esta energía potencial depende de la altura y de la aceleración de la gravedad y de la masa del objeto. Entonces,
tengo yo aquí una energía potencial. ¿Qué sucede cuando el objeto empieza a descender? Esa energía potencial se convierte en energía cinética. Debido a la aceleración de la gravedad, vamos a transformar esta energía potencial en energía cinética. Entonces, ¿cuál es el problema? Es cómo yo utilizo esta energía potencial para que no se convierta en energía cinética. Ese es el problema técnico a resolver. Siguiendo por aquí con algunas ecuaciones de física sencillas, decimos que el trabajo es igual a la fuerza por distancia y la fuerza se define como la masa por la aceleración. Entonces, haciendo yo algunas ecuaciones, voy a decir que el trabajo va a ser igual a la energía potencial, es decir, el trabajo que yo puedo obtener depende de la energía potencial de este objeto. Y lo que voy a hacer como parte de la solución es convertir esa energía potencial, más bien la energía cinética que se genera cuando el objeto desciende, yo la voy a convertir a trabajo. De tal manera que al gastar yo esa energía, estoy disminuyendo la velocidad con la que el usuario llega al suelo. Y es así como se presenta la invención. Este es un caso real, aquí está el número de solicitud. Es un freno hidráulico que combina una bomba reciprocante de doble acción y una leva circular. Y aquí está la reivindicación, mecanismo de escape de emergencia de edificio o construcciones que comprende. Y aquí ya vamos a hablar de la solución. Un cable, un carrete con cable enrollado. ¿Cómo está? ¿Por dónde está enrollado? Un cilindro hueco. Tiene dos discos laterales para evitar que el cable se salga de la longitud del cilindro. Y finalmente un freno hidráulico. Todo esto que está aquí arriba, lo que es el cable, el arnés, es estado de la técnica. La característica más importante va a ser el freno hidráulico, que está constituido aquí por una bomba reciprocante de doble acción y una leva circular, que es el cuerpo central. ¿Qué es lo que hace? Cuando este elemento central gira, desplaza a estos dos elementos, mueve las levas que se encuentran a los lados y desplaza el elemento que está adentro, produciendo un trabajo mecánico, de tal manera que ese trabajo mecánico esa energía cinética la estamos convirtiendo en un trabajo, y le estamos gastando, y al gastar esta energía, estamos disminuyendo la velocidad con la que el usuario llega al suelo. Entonces es muy importante el definir en términos técnicos el problema. A lo mejor puede ser un poquito complicado, y lo es en muchas ocasiones, resolverlo. Algo también muy importante es nuestra fuente de información. Para quienes redactamos la patente, es decir, yo no invento nada, yo solamente lo pongo en un papel y le doy una estructura, pero la fuente de información es el inventor. Y de ahí que sea tan importante acercarnos al inventor, interrogarlo, cuestionarlo, les digo yo de broma, hacerles manita de puerco para que suelten toda la información. Y ya nosotros, como redactores, tendremos que organizar la información y ver cuál es la información pertinente de colocar en el documento. Este es un diálogo simulado con un inventor, en donde yo lo saludo, hola, buenos días, ¿en qué puedo ayudarte? Y me dice, trabajo en vehículos eléctricos. Y generé un vehículo para evitar la contaminación. ¿Cuál es el problema que resuelves? Estoy evitando la contaminación. Me está hablando de un problema subjetivo y no del problema técnico. Le pregunto, ¿qué inventaste? ¿O qué características tiene tu vehículo? Es que me da mayor autonomía. ¿Y en qué consiste? Me dice, pues es que mi vehículo tiene un motor eléctrico y un motor de gasolina. Entonces es un vehículo híbrido. ¿Sí? Bueno, ya estamos más cerca de la invención. ¿Para conseguir mayor autonomía, inventaste o mejoraste alguno de los motores? No. Entonces no es un vehículo, tampoco es un motor. ¿Qué inventaste? Un vehículo híbrido con mayor autonomía, capaz de recorrer una mayor distancia, combino el uso del motor de gasolina y el uso de un motor eléctrico, y cuento con un sistema de almacenamiento de energía y un sistema de recuperación de energía. Y en ese momento yo digo, wow, todo eso. Y pregunto, ¿los motores que utilizas, el chasis, el sistema de almacenamiento, de carga, el motor a gasolina, sistema de recuperación de energía para recarga, ya existen o son nuevos?
¿Son nuevos? Sí, bueno, no, no todo. Bueno, ¿cuál es la parte que es nueva? Y regreso a la pregunta, ¿qué problema resuelve la invención? Ya me dice el inventor, el diseño es original. Ahí ya tengo una lucecita, una palomita. Tuve que hacer algunas modificaciones en la estructura para poder instalar un sistema de recuperación de energía que se encuentra en el interior de la cara de rodamiento de los neumáticos. Ah, caray, eso sí, ya es un poquito más interesante. Extrae la energía eléctrica generada mediante un sistema piezoeléctrico que yo he diseñado. Entonces, otra palomita dentro de la información que me está dando el inventor, que se encuentran colocados al interior de la banda de rodamiento del neumático. Pero tuve que desarrollar un dispositivo para poder extraer esta energía generada por los piezoeléctricos y llevarla hasta el banco de baterías y almacenarla. Entonces ya me está dando más información de lo que resuelve del problema y de lo que resuelve. El problema es sacar la energía de los piezoeléctricos que se encuentran instalados en la banda de rodamiento de un neumático. Entonces, ¿cuál es el invento? ¿Qué posibles mecanismos de protección se tienen? ¿Y qué título le daríamos a la invención? Y nuevamente solicito, si quieren participar, mandar sus comentarios para que yo pueda ver cómo vamos avanzando en este asunto. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera participar o compartir? Aquí tenemos algunos comentarios. Es un sistema de extracción de energía, correcto. La presentación sí la podamos compartir al final. ¿Puedo desalojar gente de un temblor? Esta era la pregunta anterior. Efectivamente, el invento es un sistema para extraer energía. Pero ¿qué otras cosas más podemos tener? Por ahí hablaba que tuvo que modificar el diseño del chasis. A ver, llegaron otros comentarios. Sistema de recuperación de energía de un sistema piezoeléctrico. Me parece muy bien. Sistema de generación y recolección de energía. Me parecen buenas respuestas para un título. Aquí hay que agregar que también deben de incluirse en el contexto del vehículo. Es decir, estos sistemas de generación de energía o sistemas para extraer la energía de piezoeléctricos instalados en la cara de rodamiento de un vehículo automotor. Ya con esto estaría yo completando la idea de lo que es mi invención. Ya tendría un título un poco más estructurado. Gracias por su participación. Seguimos con la presentación. Continuamos con la entrevista y les digo, el sistema de recuperación de energía es exclusivo para extraer la energía generada por el sistema piezoeléctrico de los neumáticos. Y me dicen, no, la puedo utilizar también para el sistema regenerativo de los discos de freno. Ok, entonces ya no lo puedo limitar solamente a los piezoeléctricos en un neumático. Y la siguiente pregunta, regreso ¿no? con ¿cuál es el problema que tuvo para desarrollar la invención? Me dice, los elementos piezoeléctricos disponibles no cuentan con las dimensiones necesarias para incorporarse a la banda de rodamiento. Entonces, tuvo que desarrollar sus propios elementos piezoeléctricos. Y tampoco encontré una forma de poder concentrar todos los piezoeléctricos alojados en una banda de rodamiento y extraerlos por un solo punto. Entonces, el invento tiene dos partes. Los piezoeléctricos que voy a colocar en la banda de rodamiento del neumático, en la cara interna, y tienen un componente adicional que es la forma en la que yo voy a extraer la energía. Cuando el inventor me dice que yo ese sistema para extraer la energía lo puedo usar en un sistema de recuperación de energía que se aplica a los frenos de disco del vehículo, entonces ahí yo rompo con el concepto de unidad de invención. Es decir, el piezoeléctrico es una patente y el sistema de extracción de energía es otra patente. Si yo trato de juntarlos, podría perder la aplicación a frenos de disco. Entonces,
En ese momento yo separo mis dos conceptos y digo, tengo una patente para un sistema piezoeléctrico y tengo un sistema para extraer energía de un sistema regenerativo que puede ser piezoeléctricos en un neumático, que puede ser recuperación por fricción o por cargas en frenos de disco. Entonces ya tengo dos inventos. Pero adicionalmente a esto tengo un diseño industrial de un chasis para un vehículo eléctrico que me permite colocar estos dispositivos de forma óptima, para mejorar el rendimiento. Bien, voy a continuar con un segundo ejemplo. Este es un ejemplo mecánico. Este es un ejemplo completo de una redacción de una solicitud de patente. Toca muy de cerca un caso real, no es exactamente el caso real, pero vamos a ver, estando en un centro de investigación, ellos necesitaban medir la cantidad de oxígeno que consumían ciertas especies. Diseñaron un recipiente, lo instrumentaron, tenía que ser fabricado de un material transparente para que ellos pudieran estar viendo que los organismos que estaban estudiando estaban vivos, y el recipiente fue algo parecido a la figura que pongo aquí a la derecha, un recipiente cilíndrico con tapa, pero la tapa, como también tenía que ser todo transparente, hicieron una tapa de cierto espesor y la mandaron maquinar con un canal, de tal manera que la pared del cilindro embonaba en el canal de la tapa. Pero cuando empezaron a trabajar se dieron cuenta que tenían diferentes tipos de fugas. La fuga en la tapa fue la que mayor problema les dio. El estado de la técnica le sugirió el uso de empaques y también de elementos que permitieran mantener la tapa presionada. Entonces, en el cuerpo de la tapa utilizaron ganchos de presión o sujetadores de presión que enganchan la tapa y la jalan hacia abajo de manera que presionan la tapa contra el cuerpo. También utilizaron o probaron con bandas elásticas y otras opciones disponibles, pero no resolvieron el problema. Nuevamente pregunto yo a ustedes, ¿cuál es el problema técnico en este caso? Y nuevamente, si pueden mandar sus comentarios. La presentación, si la compartiremos, la vamos a dejar en Facebook. Bien. Fuga de oxígeno. Vamos a hablar de fuga de gases en términos generales, ¿sí? La tapa no sella correctamente, ¿sí? Es correcto, ese es el problema, la tapa no sella. La solución es sellar herméticamente el recipiente, ¿sí? El problema es que no sella herméticamente. En efecto, ese es el problema ya en términos técnicos, el sellado. La solución es un empaque de sellado. Y nuevamente regreso a este punto. No confundir la parte de la solución con la parte del problema. Es difícil porque van ligados, pero debemos separarlos. Bien, continuamos con la presentación. Las respuestas en cuanto a la hermeticidad es correcta. El problema era mantener el sello hermético para evitar el intercambio de gases con el exterior. Cuando le preguntábamos al investigador cuál era el problema, pedir el consumo de oxígeno en un ambiente controlado. No, ese es el objetivo de su investigación. Pero el problema era mantener la hermeticidad. Continuamos, y lo que desarrollaron por ahí uno de los técnicos de laboratorio fue un sello anular. Si lo vemos desde arriba se ve plano, pero si hacemos un corte transversal, vamos a ver que este sello cuenta con dos secciones. Una sección rectangular y una sección que es una parte de una elipse. Y esa fue su solución. Y más adelante voy a ir explicando cómo se redacta la patente de esta solución que se encontró. El título de la invención que se le dio fue sello anular de geometría compuesta para tapas circulares con canal de paredes concéntricas. Voy a explicar este ejemplo, espero que vayan siguiendo y leyendo las láminas para ver cómo vamos ubicando la información ya en la redacción de una patente. La presente invención tiene una aplicación con recipientes con presión diferente a la presión atmosférica y doy las características del recipiente en donde lo puedo aplicar. Obviamente esto no lo puedo aplicar en cualquier recipiente, entonces desde un inicio digo, el campo técnico de la invención es sellar sellos herméticos aplicados a recipientes de cuerpo circular y tapa redonda.
en términos generales, es lo que está escrito aquí. Y me voy a hablar de los antecedentes de la invención y empiezo a hablar un poquito del problema de las tapas, ¿sí? Sobre todo de estas tapas que tienen un canal circular, perdón, en la tapa, que es el caso que nos ocupa. Y el problema es que para que yo pueda ensamblar la tapa con el cuerpo debo dejar cierta tolerancia. Y por esta tolerancia es por donde se escapan los gases del interior o por donde entran gases al interior. Entonces el sello me permite eliminar estos huecos, pero como son tapas maquinadas, no necesariamente son perfectas y siguen permitiendo el paso de gases o el intercambio de gases hacia el exterior. Se usaron pruebas con empaques tipo ring sin conseguir un resultado. Continúo con la descripción, me voy a las bases de datos de patente, me voy a consultar catálogos y documentos técnicos y me encuentro que la solución sugerida siguen siendo los anillos o ring, que es el que presento del lado derecho. Pero por ahí me encontré una patente china que es específica para tapas y que me menciona también la existencia de dos paredes que forman un canal, que es la imagen que se encuentra hasta abajo. Entonces, por el medio del canal se inserta la tapa y esta pared, que está oblicua, presiona la pared del recipiente hacia la pared exterior y ayuda a que la pared se centre sobre este elemento que es un sello elástico y que es un tope para evitar que pueda roscarse más allá la tapa. Primera diferencia, este es para tapas roscadas. Segunda diferencia, tenemos aquí que esta pared es oblicua, tiene ligera inclinación. Tercera diferencia, el empaque y el tope. Si bien se parece, podría solucionar, nuestro recipiente no es de tapa roscada, no podemos usar lo mismo. Por el tipo de maquinado, no podemos usar paredes, por el tipo de maquinado, no podemos tener una pared oblicua. Por lo tanto, esta solución que yo encontré en el estado de la técnica no me sirve. Y la solución que yo propongo sigue siendo novedosa. Genero mis figuras y dentro de la descripción voy a describir las figuras. La figura número 1 es una vista lateral, la figura 2 es una vista del detalle, el canal, esta sería la pared del cilindro, este sería el canal y este sería el cuerpo de la tapa. La figura número 3 es la solución que yo estoy proporcionando. La figura número 4 es la solución ya colocada dentro del canal de la tapa. Y la figura número 5 es la manera en que trabaja mi solución. ¿Se dan cuenta? Los dibujos pueden ser muy sencillos, son esquemas, pero los dibujos deben permitir al examinador entender la solución que nosotros estamos proponiendo. Una vez que yo hice la presentación de mis figuras, las figuras las pongo del otro lado porque no van en este momento. Una vez que yo hice la presentación de las figuras, entonces empiezo a detallar la invención. Empiezo a decirles que la invención, de acuerdo con la figura 1, consta de una tapa. La tapa tiene, bueno, eso no es la invención, estos son un poquito de mis antecedentes. La tapa, el canal, el cuerpo de la tapa, la pared interior y la pared exterior y mi recipiente. Ese es donde yo inicio mi descripción, en donde voy a utilizar mi invento. Después sigo hablando de la tapa y del problema, en donde yo digo que precisamente por las tolerancias que se requieren para el ensamble de la tapa, y por esos espacios de tolerancia se escapa el gas. Entonces, ya definí el problema, ya lo ilustré con figuras y continuamos. Para evitar eso yo tengo un empaque que consta de dos secciones, una sección rectangular y una parte que tiene una forma de sección elíptica truncada en uno de sus extremos. Es decir, no es la elíptica completa, sino que está truncada. Y precisamente del lado del truncamiento es donde se une con la otra parte que es la sección rectangular, la vista transversal del invento. En mi siguiente descripción de figura, yo digo cómo inserto este elemento que es mi solución dentro de la tapa. Lo coloco en el canal, la parte elíptica va a ir hacia abajo para tener contacto con la pared del recipiente circular. Sigo teniendo mi canal y aquí está mi tapa. Finalmente, ¿cómo trabaja mi empaque?
La figura número 5, yo digo que en el momento en que yo ejerzo una presión entre la tapa y la pared del cilindro, esta presión lo que consigue es deformar este empaque y lo va a deformar haciendo más ancho su eje menor. Y al hacerlo más ancho, sella, vamos a ver, el espacio que hay con la pared exterior y sella el espacio con la pared interior, pero adicionalmente sella el espacio que pudiera existir en el fondo de la tapa y el espacio entre la pared y el empaque. De tal manera que con todos estos puntos yo consigo la hermeticidad de mi invento. Entonces ya describí mi invento, si se pueden dar cuenta, cada vez que hablo de la tapa le doy el número 2, cada vez que hablo de los recipientes le doy el número 1, cuando hablo de la selección elíptica es el número 8. Mantengo siempre el mismo nombre para el mismo componente de mi invención. Y lo señalo con paréntesis, entre paréntesis. Y es importante mencionar, a veces la redacción de una patente debe ser redundante. Ustedes se van a encontrar en la redacción de una patente que repiten muchas veces lo mismo o que lo describen de diferentes maneras o enfoques, que estamos hablando de lo mismo. Es una característica de la redacción de una patente que tiende a ser redundante. A diferencia de un paper en donde la instrucción o lo que se les dice a los investigadores es evita ser redundante, en una patente les decimos deben ser redundantes. Finalmente, mis ejemplos. Aquí yo digo que hice diferentes pruebas con la tapa, manteniendo diferentes presiones atmosféricas, tanto en el interior como en el exterior, y tengo ejemplos con presiones atmosféricas superiores a la presión atmosférica y con presiones de vacío inferiores a la presión atmosférica. Los tiempos en los que se hizo la prueba y el porcentaje de hermeticidad que se consigue. Esto es lo que me da soporte para decir que mi invento tiene aplicación industrial, que funciona. Una vez que yo ya describí estos ejemplos, paso a la parte de reivindicaciones. Aquí, por ser un ejercicio didáctico, yo nada más estoy colocando una reivindicación. Y voy a decir que es un empaque anular de material resiliente. ¿Qué significa que sea resiliente? Que yo le puedo aplicar una fuerza para deformarlo y cuando retiro esa fuerza, el objeto regresa a su forma original. Entonces, aquí, al decir que es resiliente, yo estoy evitando meterme en problemas de discutir de qué materiales estoy utilizando. Material resiliente, y con eso estoy abarcando un gran rango de materiales que puedo usar. Puede ser un material de tipo PVC, puede ser un material de silicón, puede ser un empaque de hule, etc. Puede ser hule natural o hule estireno butadieno o algún otro hule que se encuentre en el mercado. Pero debe tener la característica que es resiliente. De geometría compuesta para tapas circulares con canal de paredes concéntricas. Todo lo que estoy describiendo es un preámbulo. Mi invención está caracterizada por un cuerpo integral con una geometría compuesta de dos secciones, las cuales, vistas en sección transversal, es una primera sección rectangular y una sección elíptica, truncada en uno de sus extremos. Aquí yo estoy definiendo las características del empaque. Algo así de sencillo puede ser mi invención. Seguramente ustedes podrían encontrar otro tipo de reivindicaciones que contengan los mismos elementos y estas serían reivindicaciones independientes. Bien. Ya tengo descripción, reivindicaciones. El siguiente es el resumen. El resumen se recomienda que no sean más de 200 palabras y que defina de manera clara la invención y su uso. Debe contener elementos técnicos que permitan a otros similares a nosotros, otros técnicos en la misma materia o en el mismo campo técnico, identificar y encontrar de manera fácil el documento. Y voy a compartir ahorita un documento. No sé si pueden ver el documento que estoy presentando. Así es como se ve mi patente ya lista. Aquí estoy agregando los campos técnicos que me dice el artículo 94, que es el domicilio, el nombre de domicilio del solicitante. Me dicen que no se está viendo. Vamos a ver nuevamente. Un segundito.
¿Ya se ve? A ver, denme un segundito, vamos a ver. Regreso a la presentación. Vamos a compartir ahorita el ejemplo. ¿Ya se ve? Ok. Así es como se presenta ya la solicitud de patente. Este es un documento PDF. Bajo las nuevas disposiciones, este PDF yo lo puedo subir ya directamente en el sistema del INPI para presentar mi solicitud de patente. De acuerdo con lo que mencionábamos del artículo 94, ahora se debe colocar el nombre del solicitante, su domicilio, un correo electrónico y el inventor. Willy Coyote es uno de los inventores más conocidos para las personas que son de mi generación. Es el coyote que salía con el correcaminos. Vamos a dar su domicilio y dónde está. Y después continuamos con el título. Vamos a ver que mis páginas van numeradas al centro. Puede ser en la parte superior o en la parte inferior de la hoja. Este documento debe mantener un margen de por lo menos 2 centímetros con respecto a la numeración y al menos 2,5 centímetros con el cuerpo de la hoja. Todas las líneas deben de estar numeradas a margen izquierdo. El margen izquierdo debe ser mínimo de 2 centímetros y máximo de 3,5 o 4. Pero aquí lo que les recomendamos es que el margen izquierdo sea un poco mayor. Aunque aparentemente ya no se están glosando estos expedientes y ya se tienen los respaldos digitales, el espacio de la izquierda se utilizaba para la glosa. Vamos a ver, ahora sí, tenemos nuestro título, campo técnico de la invención, los antecedentes de la invención. Aquí coloqué en otro color la solicitud de la patente china que hemos nosotros visto en el ejemplo, la descripción de las figuras, que es como lo vimos en el ejemplo, es exactamente la misma información que yo les presenté en el ejemplo, la descripción detallada con los números, los ejemplos, la tabla, y ahora sí pasamos a la reivindicación, como lo presentamos en el ejemplo. Seguimos con el resumen y las figuras. Las figuras deben de estar presentadas de manera que sean trazos nítidos, no se permiten trazos borrosos, deben de estar numeradas el número de hoja con respecto al total de hojas de las figuras, deben de contener por lo menos un margen mínimo de 1 centímetro en todo el perímetro de la hoja, y el tamaño no tenemos inconveniente. Pueden ser pequeñas, grandes, pero que permitan al examinador reconocer cada uno de los elementos que se mencionan en la descripción. La figura número 1, la figura número 2, con el detalle de lo que sería la vista de la tapa, la figura número 3, que es el empaque, la 4, que es la colocación, y la 5, que es el funcionamiento. De esta manera, concluimos nuestra solicitud. No sé si hasta este punto ustedes tengan algunas preguntas, seguramente sí. Tenemos aquí la parte de preguntas y respuestas. Sí se va a compartir la presentación, ya el documento espero que ya lo hayan podido ver. Listo. No sé si tengan alguna pregunta o respuesta, perdón, las respuestas las debo tener yo, ustedes deben tener las preguntas. Sí. Adelante con las preguntas. Claro que sí, las reivindicaciones deben de numerarse en números consecutivos. Y cada reivindicación, si es independiente, no hace referencia a alguna otra reivindicación. Las reivindicaciones dependientes hacen referencia a otra reivindicación. ¿Qué significa que el concepto de dependencia? Una reivindicación dependiente contiene todos los elementos de la reivindicación de la que depende,
y agrega alguna característica adicional. ¿Qué recomendaciones nos puede dar, de Esteban, qué recomendaciones nos puede dar para una invención que conjunta sistemas mecánicos con sistemas de control electrónico? Aquí lo primero que yo les recomendaría es que utilicen el concepto de aparato, si es un mismo equipo, o si son aparatos que funcionan de manera conjunta, manejarlo bajo el concepto de sistema. En este caso, me preguntan si se puede presentar juntos o se puede presentar por separado. Si este componente electrónico y el componente mecánico de manera independiente pueden dar un resultado, yo pensaría que son dos patentes diferentes. Pero si para la solución que yo busco forzosamente necesito que trabajen como una sola pieza o como un solo elemento, entonces yo diría que se tiene solo una patente. Siguiente pregunta. Vamos a ir un poquito en orden porque se nos están yendo las preguntas. ¿Qué recomendaciones, estrategias para mejorar la estructura de las reivindicaciones? ¿Tiene alguna? Sí, no los tengo en esta presentación, pero con gusto las podríamos compartir. Bien, ¿es posible solicitar una patente de algo que no se ha aprobado o solo cuando se tiene evidencia de que funciona? Sí es posible presentar una solicitud de patente cuando no se ha aprobado. Obviamente la fuerza que tiene tu documento técnico o el peso que tiene el documento técnico es menor que cuando yo presento las evidencias de funcionamiento. ¿En qué casos yo puedo presentar una solicitud de patente de algo que no he probado? Cuando tengo el soporte teórico suficiente para decir que funciona, que yo estoy seguro que va a funcionar en la manera que yo digo. Me dicen que si puedo definir mejor qué es una reivindicación. Una reivindicación es el conjunto de características técnicas de la solución de un problema. Así es como yo lo definiría. Si publiqué algo y pasa más de un año, ¿por qué ya no lo puedo presentar, pero alguien más sí? Nadie más lo va a poder presentar. Aquí nos escribe Dorian. Nadie más lo debe de presentar. Deja de ser nuevo para ti, deja de ser nuevo para todos. En términos de propiedad industrial, esta información se vuelve de dominio público. Cualquiera la podría utilizar sin necesidad de pagar derechos o regalías. Siguiente pregunta, que es una reivindicación. Para escribir una patente, ¿es mejor ser redundante? Mejor que sobre a que falte la información. Efectivamente, Michelle, sí es conveniente ser redundante. Lo que nos interesa es que, aparte de ser redundante, seamos claros para que la persona que va a revisar la patente comprenda exactamente el mensaje que queremos transmitir. ¿Cuál es el costo aproximado? Me pregunta Jesús García Guzmán. ¿Cuál es el costo aproximado del registro de una solicitud? Debe ser alrededor de 4,000 pesos, menos de 5,000 pesos. Para un inventor independiente es la mitad, está alrededor de 1,875, por ahí más o menos, si no me equivoco. El dato exacto ahorita no lo tengo. Una vez que se presenta al INPI, pregunta Elena Rivas López, una vez que se presenta al INPI, ¿hay retroalimentación de parte del INPI o solo se rechaza o acepta el documento? ¿Cuánto tardan en responder? Bueno, una vez que la solicitud se presenta al INPI, nuestra experiencia es que tardan en responder alrededor de 30 meses, es en promedio el tiempo de respuesta. No hay exactamente una retroalimentación. El examinador te va a decir si considera que es nuevo, inventivo y tiene aplicación industrial, o si encuentra documentos en el estado de la técnica por los cuales objeta la invención, ya sea por novedad o por actividad inventiva. Es raro un requisito de aplicación industrial. Normalmente va a ser novedad o actividad inventiva. Y te va a decir cuáles son los documentos que considera ellos que afectan a la novedad, y tú tendrás que discutir estos documentos y demostrar o argumentar por qué esos documentos no afectan a tu invención. Esa es la interacción que vas a tener siempre entre el examinador y el gestor de la patente. Y algo que es muy importante mencionar, no se espanten si les llega un requisito, tampoco limiten su invención.
muchas invenciones fueron redactadas de tal manera que sí lograron la patente, pero a veces en ese intento de evitar un requisito, dejaron fuera materia que era importante para la patente. Entonces, lo que yo siempre les aconsejo es, la tarea de acotar una patente es del examinador. La tarea de pedir es de nosotros. Nosotros podemos pedir lo que consideramos nos corresponde y el examinador será quien se encargue de acotarnos. Y finalmente, el intercambio de documentos con el examinador es un diálogo, es una negociación en donde buscamos que la patente tenga el mayor alcance posible sin afectar derechos de terceros. En México, ¿cuáles son las 3 instituciones, organismos o empresas que tienen más patentes? Empresas nacionales, vamos a ver que, si no me equivoco, sigue estando arriba el Instituto Mexicano del Petróleo, está la Universidad Nacional Autónoma de México, Sinvestar y Politécnico Nacional están también entre los primeros. Del Instituto Tecnológico de Huatzinango preguntan, ¿la redacción es la principal causa por la que se rechaza una patente? Y si no, ¿cuál es la principal causa de rechazo o de fracaso en una solicitud? Desde mi experiencia te puedo decir que la principal causa de rechazo es que no hicieron una revisión adecuada del estado de la técnica. Entonces, al no tener una revisión adecuada en el estado de la técnica, no definen de manera correcta el alcance de la solicitud y finalmente eso los lleva a un rechazo. ¿Por qué? Porque la descripción tratan de extenderse a todos los campos de la tecnología o de hacerlo de la redacción de la manera más extensiva. Y cuando yo abro todo este campo, obviamente voy a encontrar o voy a dejar vulnerable a mi solicitud porque el examinador va a encontrar muchos documentos que pueden afectar mi patente. Por eso la parte de la descripción de los antecedentes yo la considero algo fundamental. La siguiente pregunta, ¿cuándo recomendamos realizar, es Luis Mario Champérez, ¿cuándo recomendamos realizar la investigación del estado de la técnica? Antes de empezar el proceso de diseño, yo les diría antes, durante y después. Incluso antes de presentar una solicitud de patente. Nosotros por ahí detuvimos en alguna ocasión una solicitud de patente y posteriormente tuvimos que limitar el alcance de la solicitud porque un par de días antes de presentar la solicitud encontramos una patente canadiense que nos afectaba directamente a lo que queríamos reivindicar. Bien, Consuelo Rendón. ¿Hay restricciones en cuanto al número de reivindicaciones y ejemplos? No, no hay restricciones. Necesitamos colocar todo lo que consideremos pueda ayudar a explicar nuestra invención. José Eduardo Bacadíes Cuellar nos pregunta, en el caso de haber ensayos de laboratorio, las tablas que se muestran como parte de las reivindicaciones, ¿dónde se colocarían? Las tablas se colocan dentro del cuerpo de la descripción y en algunas ocasiones, sobre todo si son gráficas, se colocan como figuras para que podamos describir la figura dentro de la descripción. Es muy raro colocar tablas dentro de una reivindicación. Normalmente van a ir en la descripción y si son gráficos, en la parte de figuras. La nueva ley entra en vigor a partir del día 2 de noviembre. Pregunta de Dorian Rojas. ¿A partir de cuándo mencionó que está en vigor la nueva ley? A partir del día 2 de noviembre. ¿Por qué la vigencia de patente, pregunta Alejandro Pérez, por qué la vigencia de la patente inicia al momento de la solicitud y no al momento de otorgamiento de la misma? Bien. ¿Por qué? Básicamente se considera que el periodo es justo de 20 años y porque se estima que tú puedes utilizar la patente una vez que la solicitas. Es decir, si bien todavía no tienes la patente otorgada, tienes lo que se llama un derecho latente o una expectativa de derecho. Entonces, en el momento en que tú presentas tu solicitud, tú ya puedes utilizar tu invención. Y tienes esos 20 años para explotarla. ¿Sí? El costo de registrar una patente, mencionábamos que los derechos son alrededor de 5,000 pesos. Para inventores independientes, en empresas de categoría PYME, es el 50% de descuento.
José Alfonso Domínguez Chávez, espero haber respondido tu pregunta. Oscar Mendoza nos pregunta, ¿cómo se puede patentar un sistema de cómputo o un sistema electrónico y un sistema mecánico? Aquí es muy importante la parte de cómputo, describir el algoritmo. Y como mencionábamos en la sesión anterior, este algoritmo debe de hacer que la computadora interactúe con su medio externo. Es decir, debe recibir o enviar señales fuera de su entorno, señales que nos permitan tener acciones. Y finalmente, ¿cómo enlazamos el sistema electrónico y el sistema mecánico? Debemos de saber cómo este sistema electrónico interactúa de manera que haga funcionar a nuestro sistema mecánico. En el caso, por ejemplo, de un robot, ¿sí? ¿Cuáles son las señales electrónicas y qué rangos de señales me permiten activar una función o desactivar una función, por ejemplo? Ese sería alguno de los ejemplos que se me ocurre ahorita. Napoleón Velasco. ¿Existen despachos de abogados especializados para la gestión de la defensa de los derechos de una patente? Efectivamente, hay un catálogo muy amplio de despachos. No puedo hacer comerciales, pero sí hay bastantes despachos y de diferentes tamaños y diferentes costos. Jorge Luis Sánchez Sotelo. Desde mi punto de vista veo que hay dos caminos para que se genere una patente. Un problema que encontré en mis propias actividades o un problema general social de cualquier área técnica. ¿Hay ganancias económicas, premios o cuál es la ventaja de patentar algo para protegerlo? La ventaja de tener una patente es que obtienes un derecho de exclusividad y este derecho de exclusividad te permite precisamente explotar la patente y obtener los beneficios derivados de la patente. Vamos a pensar que tú encontraste una patente, pero a lo mejor no tienes los medios para llevarla al mercado. Como es una propiedad, tú puedes rentar esta propiedad para que un tercero la explote y la lleve al mercado. Este esquema se conoce como licenciamiento. Y vamos a pensar que a ti no te interesa seguir en el negocio, tú tienes una patente, es muy buena, y hay alguien que está interesado en llevarla al mercado, entonces puedes vender esta propiedad a través de lo que se llama una cesión de derechos. Esa es la ventaja de tener la patente. Es decir, hay que verlo más como una propiedad que como una protección. David Domínguez, ¿puedo patentar dos invenciones que conforman al mismo producto final, en el mismo documento? Sí, sí se puede. Aquí hay un concepto que se llama unidad de invención, que tendríamos que explicar un poco más. Pero si estos dos inventos me sirven para un mismo fin y necesariamente tengo que ponerlos a trabajar juntos para llegar al resultado, sí forman parte de una sola patente. De hecho, en una patente se puede obtener la propiedad para un producto, para un proceso, e inclusive para el uso de este proceso, de este producto, perdón. Abel Juárez dice que el procedimiento para la producción y comercialización de un modelo de utilidad entre una institución y una dependencia de investigación y una dependencia federal. Aquí ya tiene que ser una negociación, necesitas saber cuál es el valor de tu patente o cuáles son los beneficios que puede generar la patente para darle un valor y establecer esta negociación. José Eduardo de Vaca pregunta que una patente para desarrollo de software, ¿en qué cambiaría en cuanto a la redacción de la solicitud? Una patente para desarrollo de software la vamos a presentar bajo el concepto de método o proceso. Y bajo este concepto debemos considerar de igual forma que en un proceso cuál es la entrada, cuál es el tratamiento que vas a dar la información y cuál es tu salida. Siguiente pregunta, Verónica Godínez. Si la patente es rechazada por mala redacción, ¿se puede volver a intentar? Sí, se puede mejorar la redacción de una patente, siempre y cuando no agreguemos materia adicional de lo que originalmente presentamos. Por eso la importancia de que la descripción sea suficiente y que sea clara para reproducir nuestro invento. Es decir, no puedo agregar más información de la que presenté originalmente, sí puedo parafrasear dicha información para que sea más clara hacia el examinador. ¿Es posible actualizar una patente? Actualizar, si yo agrego características que mejoran la solución anterior, sí, pero la patente nueva sería sobre las características que agrego, no sobre las cuales ya se han otorgado. Para que se acepte una patente, el promedio es de 3 años.
Georgina Blas Amador. El promedio de examen de una patente es de 3 años. Normalmente en el mes 30 estarías recibiendo las preguntas. Luis Mariano Chan. En Estados Unidos hace algunos años cambiaron la ley para darle prioridad a quien registra primero una invención. Antes era quien inventa primero. ¿El caso es igual en México? Sí. En México es primero en registro, es primero en derechos. Georgina pregunta nuevamente si es preferible patentar o proteger antes que publicar un invento o resultados técnicos de una publicación nacional o internacional. En efecto, es preferente primero presentar la solicitud de patente. Una vez que ya presentaste la solicitud de patente, aunque se tarde la patente 3 años en otorgarla, tú ya puedes presentar tu publicación a otros medios. Pregunta Jorge Luis Sánchez Sotelo. Para ser examinador de patentes, ¿qué se requiere? Certificarse en dónde, quién certifica, tomar talleres, cursos, se deben tener un perfil académico en especial, cualquiera puede ser examinador. Básicamente los examinadores de patentes son personas que tienen un perfil técnico. Actualmente la gente que trabaja en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la mayoría tiene grado de maestría en algún campo técnico o doctorado. ¿Qué se necesita? Normalmente cuando entran al INPI se les empieza a dar formación y capacitación y al cabo de algunos meses empiezan a trabajar como examinadores con supervisión. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? El INPI abra alguna convocatoria de vacantes. Luis Mario Benítez Borines, ¿dónde puedo obtener asesoría personal para realizar el trámite de patente? Diría que en el INPI, pero bajo los nuevos sistemas, prácticamente todas las asesorías que dan son de carácter virtual. Y también están las oficinas, los centros de patentamiento adscritos a diferentes centros de investigación. En el INPI hay una lista de centros de patentamiento en donde podrían darte asesorías sobre cómo realizar el trámite de una patente. Nosotros somos un centro de patentamiento también reconocido por el propio INPI. Gracias, Elena. Claudia Hernández, ¿cómo puedo presentar una solicitud de patente de un dispositivo que implica un software? Aquí es muy importante definir de manera clara tu dispositivo y después definir los métodos o las etapas o los tratamientos que hace el software con la información que recibe este dispositivo. Es decir, el software, el código, lo vas a tener que proteger ante derechos de autor, pero el método o el algoritmo que hace que tu dispositivo electrónico trabaje en la manera que requiere la solución es lo que vas a presentar también como un algoritmo dentro de tu solución. Bien. Y los invitamos también a nuestras próximas sesiones que van a ser el día 24 de septiembre y el 8 de octubre, donde vamos a hablar del TRL, que es el Technology Readiness Level, que es el nivel de madurez tecnológica, y vamos a presentar 2 casos prácticos. Y el día 8 de octubre vamos a hablar un poco de emprendimiento tecnológico. Por el tiempo yo creo que ya no podríamos responder más preguntas. Y las preguntas que no puedan ser que no hayan sido respondidas, con gusto las voy a responder a sus correos electrónicos. Y tenemos los correos electrónicos de todos nuestros participantes. Y les agradezco su tiempo en esta sesión. Espero que nos acompañen el día 24 de septiembre y el día 8 de octubre. Gracias. Muchas gracias, Omar. Excelente presentación. No hubo oportunidad de hacer una presentación formal del ingeniero Omar Castro al inicio de la sesión por una situación técnica, pero en este momento me permito comentarles un poco sobre la trayectoria que el ingeniero Omar Castro ha tenido en su experiencia en propiedad intelectual. Ha estado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, de la Propiedad Industrial en el INPI por más de 10 años. Actualmente se encuentra en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias,
que está organizando esta serie de charlas y a la cual les agradecemos su participación. Y bueno, él durante este tiempo que ha estado en el instituto, en el INEL, ha presentado 32 nuevas solicitudes de patente, 2 modelos de utilidad, 4 diseños industriales y 10 solicitudes de registro de marca. En este periodo también se han obtenido 37 títulos de patente, 2 modelos de utilidad, 6 marcas y 6 diseños industriales. Adicionalmente, con el apoyo del ingeniero Mal, se presentó y se otorgó al INEL la primera patente en Estados Unidos y una más en China. Entonces, nada más y nada menos, tenemos un personaje aquí con nosotros con bastante experiencia. Su charla fue bastante amena en el sentido de que le bajó un poco a la parte técnica. Agradecemos mucho eso, Omar. Y bueno, pues están cordialmente invitados. Esperamos su participación en las siguientes charlas, que seguramente serán igual y de bastante aplicabilidad para cada uno de ustedes. Les agradecemos y los esperamos en la siguiente, que es el 24 de septiembre. Que tengan ustedes muy buenas tardes y gracias, Omar. Gracias a todo el equipo. Perdón. Hasta luego. Bonita tarde.